Listo. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la sesión número 12. Vamos a hablar de diencéfalo, los sentidos y la barrera hematoencefálica. Correcto. En el chat está disponible el pretest. De la misma manera, hay 10 minutos para poder ir resolviéndolo. Ok, bueno, empezamos. Tiene 10 minutos. Ya, ok, empezamos porque ya está resuelto el test. Ok, entonces vamos a hablar, bueno, acá está el índice, ¿no?, de los temas. Y encéfalo, los sistemas sensoriales, los otros que vamos a hablar, porque la clase anterior hemos hablado del sistema somatosensorial, vamos a hablar de visión, audición, olfato y gusto, y la barrera hematoencefálica, el electrocefalografía y bueno, al final la bibliografía. ¿Correcto? Como tal, ¿qué es el diencéfalo? El diencéfalo es lo que está ubicado más que todo entre el telencéfalo y el tronco del encéfalo, esa es por ubicación. ¿Correcto? ¿Pero qué es? Es el principal centro de procesamiento de la información destinada a alcanzar la corteza cerebral, el córtex cerebral como tal, y es el que va a permitir que pasen todas estas vías ascendentes, ¿correcto? Estas vías sensitivas ascendentes hacia la corteza, salvo el olfato, ¿correcto? Esa es la única que no va a pasar por el encéfalo, ¿correcto? La ubicación más que todo está entre el telencéfalo y el tronco del encéfalo, ¿correcto? Este, y es parte del prosencéfalo también. Está compuesto por tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. ¿Correcto? Listo. Hasta acá está todo claro, ¿no? Y bueno, acá vemos las distintas estructuras que los componen y su ubicación. Tal es todo esto. ¿Mm? Listo. Ahora, por ejemplo, también vamos a ver el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, que es lo que está ubicado a través de la línea media del cerebro, correcto, está dentro del diencéfalo también. Y es una cavidad que tiene como una forma de hendidura, correcto, que está como ubicado entre los dos tálamos, correcto, y una parte del hipotálamo. Listo.
Ahora, vamos a ver acá una gráfica que tiene un poco más clara la ubicación de cada estructura. O sea, esto es el diencéfalo, todo esto de acá. O sea, esto de acá es esto de acá. Listo. Y aquí vemos una subdivisión de todas las estructuras que lo componen. ¿Correcto? Hacer un zoom. Porque sí, acá en un inicio vamos a ver lo que es el tálamo, el hipotálamo. Ve, el tálamo es esto y el hipotálamo es esto. ¿Correcto? Pero aquí está un poquito más ampliado, ¿no? Más detallado. Sabemos acá con la imitación de colores de cada uno. ¿Ok? Primero hablemos un poco del tálamo, ¿correcto? El tálamo está ubicado de forma dorsal, ¿correcto? Se llama también tálamo dorsal, ¿correcto? Localiza por encima del surco hipotalámico. O sea, vamos a ver acá el tálamo, ¿correcto? Por encima del surco hipotalámico, ¿correcto? Porque eso es el hipotálamo. Bien, listo. Encima del surco hipotalámico correo y se extiende desde la formación interventricular y va caudalmente hasta el nivel del brote del cuerpo calloso. Es uno. El hipotálamo, de quien estamos hablando aquí, el hipotálamo, por otra parte, está debajo del surco hipotalámico y está rostralmente la lámina terminal y caudalmente la línea que se extiende de la cara posterior del tubérculo mamilar hasta la intersección del surco hipotalámico. Bueno, esta es más que todo la cuestión anatómica, no de dónde está cada uno. Listo. El tálamo ventral o el subtálamo, área del subtálamo, el tálamo ventral, se describe de esta manera, ¿correcto? Está ocupada en una posición caudal al hipotálamo, correcto, y rostral a la unión mesodiecencefálica también. Y es lateral a la línea media, así que tenerlo en cuenta. Y ¿qué más? Bueno, eso es todo, ¿no? Eso, por ejemplo, ya. Y el epitálamo también, que está por ahí. O sea, lo podemos diferenciar por cada color de uno. Ven, aquí está también esto. Este es tálamo, hipotálamo. Ven, aquí está, por ejemplo, el fornix, también el órgano y también el órgano vesicular, vestibular, ¿no? Etcétera. Y acá están todas las unidades. Acá está el surco, la masa, la tela, el rodete, en la fase superior, bueno, la parte de irrigación, ¿no? Etcétera, el cuerpo calloso. Listo. Bueno, hasta acá se está entendiendo eso también, ¿no? Sí, ya. Entonces vamos a hablar ahora de cada una de las estructuras. Primero, el tálamo. El tálamo que es el dorsal o como tal. El tálamo. Esta es la puerta de entrada, correcto, funcional de la corteza cerebral. O sea, esto es por aquí donde va a pasar toda la información que se ha captado a nivel sensorial, va a llegar acá, ¿correcto? Bueno, por esa razón, en las gráficas, en la clase anterior, por ejemplo, hemos visto que las vías sensoriales van a pasar por aquí, ¿correcto? Y van a llegar acá y van a ser un punto de relevo. Aquí existen un recibimiento de las de la variada información sensorial, ¿correcto? Que va a llegar a través de estas vías ascendentes, o sea, y después van a proyectarse a través de fibras talamocorticales y conexiones recíprocas a través de fibras corticotalámicas, ¿correcto? Estas que tienen conexiones en conjunto con áreas específicas de la corteza, algunas con núcleos talámicos, o sea, llegan a núcleos del tálamo esta información, correcto, y que estos núcleos talámicos van a llevar esa información a zonas específicas de la corteza, correcto. Esta, ¿qué permite? Que seamos conscientes de lo que está ocurriendo, o sea, la conciencia y cierto nivel de control de lo que está mediado en nuestro medio. También va a haber señales que van a generar este potencial de acción desde el tálamo hacia la corteza, porque va a recibir esta información y aquí se va a producir la sinapsis, correcto, para enviar después la información hacia más, a niveles más superiores, correcto. Estas señales, estos potenciales de acción van a nacer de somas neuronales situados en el área reticular, correcto, del tronco del encéfalo, correcto, y estas terminaciones van a actuar como un agente excitador, correcto, que va a enviar la información para que pueda ser distribuida, correcto. Ahora, hay otra señal que también se va a originar aquí, que es la señal que se va a originar desde pequeñas neuronas que están dispersas, ¿correcto? Y que van a afectar en el área reticular también excitadora del tronco del encéfalo. Esas envían señales al tálamo, ¿correcto? Mediante pequeñas señales de conducción. Y esto va a generar sinapsis en los núcleos talámicos, ¿correcto? Intermamilares, eso es uno, y los otros núcleos reticulares que cubren la superficie del tálamo, ¿correcto?
Estas fibras van a distribuirse de nuevo por toda la corteza, ¿no? De nuevo, desde aquí hacia toda la corteza hasta donde tengan que llegar en zonas específicas. Correcto. Y van a haber relaciones tálamo-corticales. Ahora, ¿cuánto va a ser en cuestión de en tiempo que va a demorar esto? Va a tomar una cuestión de segundos o puede tardarse hasta un minuto, es lo máximo, ¿correcto? Pero esto lo va a permitir que se mantenga un nivel de excitabilidad de la información, ¿correcto? Para que se le a largo plazo este proceso y que pueda enviarse la información hacia el encéfalo. ¿Ok? Hasta ahí eso está claro también, ¿no? Ahí ve. ¿Sí? Ya, listo. Entonces vamos a hablar ahora de las relaciones tálamo-corticales que están por acá. Porque existen núcleos y cada núcleo talámico tiene distintas posiciones. Ve, por ejemplo, cada núcleo talámico envía proyecciones eferentes. Estas son las fibras tálamo-corticales que van a ser esas específicas de la corteza. ¿Correcto? Estas generan proyecciones recíprocas, ¿correcto? Que son las fibras corticotalámicas, ¿correcto? Que van hacia el núcleo, van al núcleo de origen. Las asociaciones son núcleo talámico, función y giro específico. Eso es. Por ejemplo, yo tengo mi núcleo ventrolateral. Este está relacionado a la función motora. Está el núcleo ventrolateral. Este tiene relación de la función motora. Entonces va a estar generando, va a ir ¿a dónde? Al giro precentral, correcto, y al paracentral anterior. Ese es el BL. Está ventral lateral. ¿Ve? Listo. Y el otro, por ejemplo, sería el ventral posterolateral o el ventral posteromedial, que son los de acá. El posterolateral es el que da sensibilidad del cuerpo, correcto, y ese va hacia el giro postcentral y paracentral posterior. Y, por ejemplo, el ventral posteromedial, este, por ejemplo, de acá va a haber la sensación de la cara, sensibilidad de la cara específicamente, y va a ir al giro postcentral. Entonces, cada uno está relacionado. El CGM también, por ejemplo, ¿no? Que es el genículo medial, ese va a estar relacionado a la audición, y ese es el giro temporal inverso, transverso, perdón, y el CGL, que es el geniculado lateral, o sea, eso recuérdenlo, es la que está relacionado a visión. Listo. Y también, por ejemplo, está hacia la corteza del calcarino. Y el núcleo anterior, por ejemplo, que es el cilo singular como tal, y es que está relacionado a qué? Al comportamiento. ¿Correcto? Ya. Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces, si te quieres acordar de la cara, por ejemplo, sensibilidad de la cara, específicamente el BPM, posterior medial, ¿ve? O sea, solo de la cara. Imagina. Por esa razón, si vimos en el homúnculo de la clase anterior, vamos a ver que hay zonas que tienen mayor capacidad, tienen mayor cantidad de receptores en un área pequeña, tiene una gran cantidad de receptores también relacionado a la respuesta y con conexión con los núcleos talámicos. ¿Eh? Listo. Y bueno, por acá vemos cada uno de los núcleos en sitios cortos. ¿Eh? Y acá está justamente cómo se conecta con la corteza. ¿Ve? Núcleo y corteza y zonas de la corteza específica en donde se conectan, ¿ve? Están relacionados, ¿sí? Entonces, ¿se entendió también esa parte? Sí, ya. Ahora, existen también los núcleos de asociación. Los núcleos de asociación son los que van a recibir la información aferente a varias estructuras o regiones corticales que van a enviar esa información que puede ser tanto como que en su mayoría no es ni motora ni sensitiva. Y esos son los núcleos, por ejemplo, el dorso medial, dorsal, lateral posterior y complejo pulvinar. ¿Correcto? Ahora, existen los núcleos que son específicos. Estos núcleos que sí quiere decir que tienen una respuesta rápida y localizada. Y eso incluye a todos los niveles, a todos los núcleos que son de relevo y de asociación. Y, por ejemplo, están los núcleos inespecíficos. Estos núcleos inespecíficos como tal, que son aquellos que tienen una actividad extensa en ambos hemisferios, son más latentes, ¿correcto? Participan en modulación de la excitabilidad de la corteza, ¿correcto? Y bueno, como tal, ¿quiénes podría ser? El grupo nuclear de la línea media o también el grupo intermamilar, que es el núcleo centromedial, ¿correcto? Listo. Entonces hasta ahí todo claro también, ¿no? Sí.
Entonces vamos a hablar ahora de lo que sigue. Y como hemos hablado un poco en las clases anteriores, hemos hablado del hipotálamo, ¿correcto? Sí, sí, y el hipotálamo que está compuesto por múltiples subdivisiones nucleares y que conecta principalmente con estructuras del prosencéfalo. Este, por otra parte, está relacionado al control de las funciones visceromotoras también, pero eso ya es, es una implicación, ¿correcto? Que esto es gracias a su conexión con el tronco del encéfalo y también con la médula espinal. Correcto. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar si estimulamos el hipotálamo? Primero, si estimulamos, por ejemplo, el hipotálamo lateral, no solo vamos a generar sed, que por aquí está una lámina, la lámina de acá, ay, quiero hacerlo zoom. Ahí está. Aquí están todos los núcleos posterior y anterior y su relación con qué, y su relación, ahí ves, ahí está, y su relación con las distintas funciones. ¿Ven? Vemos que, por ejemplo, si aquí en el posterior está vinculado a tal, etcétera, y en el anterior tanto. Entonces vemos acá que el estímulo de cada uno de ellos va a estar relacionado a un efecto, ¿correcto? Por ejemplo, si yo estimulo ya, mm, a ver, ya, por ejemplo, si yo estimulo lateral, no solo voy a generar sed, sino también voy a generar ganas de comer y esto va a generar que yo tenga apetito, ¿no? Voy a decir que tengo hambre, ¿correcto? ¿Ya? Otro, por ejemplo, es si es que estimulo el ventromedial, voy a tener lo que es una estimulación de saciedad. Eso es lo opuesto. Voy a disminuir el consumo de alimentos y voy a sentirme tranquilo, porque el otro, al estimularlo, genera ese estado de intranquilidad, estado de ansiedad, pero, o sea, estado, no de ansiedad, sino estado de quiero comer, tengo hambre. El, en las zonas periventriculares, por otra parte, si lo estimulamos, correcto, esto también puede estar relacionado al temor y también a la reacción frente al castigo. ¿Ok? Listo. Y eso podríamos ver que esta también tiene cierta afinidad también con la amígdala, ¿correcto? El impulso sexual también está regulado a través del hipotálamo. Por ejemplo, esto es más que todo en distintas zonas del hipotálamo, sobre todo puede ser anterior o posterior a la estimulación que está generándose. Ahora, daño del hipotálamo. Si uno daña el hipotálamo, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber desregulaciones en la saciedad, en el apetito, en el hambre, en lo que mencionaba actividad sexual o también incluso desregulaciones del ciclo del sueño, ¿correcto? Por ejemplo, unas ganas excesivas de beber que no pares que, ok, yo me tomé una botella y debería estar ok, pero no, y sigues tomando agua porque sientes que todavía tienes más sed, etcétera, ¿correcto? O, por ejemplo, que tenga unos ataques, una desregulación de la respuesta que tengo hacia situaciones estresantes, o que, por ejemplo, no haya una regulación de los impulsos sexuales, o también que, por ejemplo, haya una hipoactividad de las zonas. O sea, porque en vez de tener mucha hambre, puede ser que también ocurra lo contrario, que no tenga hambre, y que producto de eso no coma alimentos, porque va a afectar todo lo que vendría a ser la necesidad de comer, la necesidad de satisfacción de la comida, todo eso está alterado, ¿eh? Entonces sí se entiende también eso, ¿no? Sí, ya, listo. Entonces vamos a hablar ahora también del el subtálamo y el epitálamo, ¿correcto? El subtálamo también se le denomina tálamo ventral, ¿correcto? Y este está ubicado sobre todo, eh, bueno, eh, ¿cómo decirlo? Ya. Está ubicado en posición caudal al hipotálamo, ¿correcto? Rostral a la unión mesodicencéfalica y lateral a la línea media. ¿Ven? Esta es la línea media y aquí está, lateral, ¿correcto? Listo. Perdón. Este está subdividido en el núcleo subtalámico, el campo H de Forel y la zona inserta. Ahora, ¿por qué es importante esto de acá? Cada uno de estos núcleos tienen funciones. Primero, el núcleo subtalámico como tal es el que va a recibir las aferencias motoras de la corteza cerebral
y proyecciones, y tiene proyecciones hacia la sustancia negra que va a generar un recorrido después hacia el globo pálido. Como tal, que esto quiere decir que toda la información motora va a llegar a este punto correcto y va después a hacer una parada, así, va a hacer la parada después en la sustancia negra, correcto, y va a generar esta información. Listo. Entonces, si se ve afectado el núcleo subtalámico, vamos a tener lo que es el hemivalismo, que es esto es generalmente debido a que hay una lesión de la irrigación. O sea, esto se va a ver afectado por problemas vasculares, sobre todo por este efecto. Entonces, ¿qué va a haber en el hemivalismo? Nuestros movimientos van a ser bruscos, van a ser rápidos, van a ser enérgicos, ¿correcto? Y va a afectar la extremidad contralateral, superior contralateral. Recordemos eso. Lado derecho, izquierdo. Lado izquierdo, la derecha. Se va a ver ¿correcto? Estos movimientos son arrítmicos y pueden ser intensos, pueden generar caídas o lesiones, no solo en la misma persona, sino también lo que lo rodean, ¿correcto? Y eso interfiere mucho en la vida diaria de las personas, ¿correcto? La zona inserta, por otra parte, es donde se está localizando por encima del núcleo subtalámico, ¿correcto? Y contiene neuronas de proyección, proyección hacia donde es la corteza, ¿correcto? Estas proyecciones aferentes van a llegar hacia la corteza y también van a llenar las zonas colaterales como la menisco medial. Y el área, el campo H de Forel, correcto, es un área donde se localiza el núcleo rojo, o sea, bueno, está rostral el núcleo rojo, o sea, cerca al núcleo rojo también y al núcleo subtalámico. Como vemos acá, correcto. Estas neuronas que están aquí en este campo H son neuronas dispersas y que atravesan esta zona como tal y lo que van a generar es que haya una comunicación más que todo. Eso es su importancia. ¿Listo? Vemos acá cómo pasa. Bien, aquí vemos justamente la ruta, ¿no? La ruta por la cual se llega la información hacia información motora hacia la corteza. Ahora, ¿por qué son tres importantes? Porque estos tres fundamentalmente que van a permitir formación motora, si se dañan de movimientos, intermovimiento, que hay modulación del movimiento, ¿correcto? Entonces van a integrar la información que es percibida y van a modular la información motora para que pase por el tálamo, ¿correcto? Y de ahí llegamos a la corteza cerebral y entendemos lo que está pasando, ¿correcto? Más o menos es así. ¿Bien? Listo. Sí se entendió eso, chicos. Sí, ya. Ahora vamos a hablar del epitálamo. El epitálamo está más que todo conectado con el sistema límbico, ¿correcto? ¿Dónde está ubicado? Posterior y caudal, ¿correcto? Em, También está cerca a la comisura posterior y este está compuesto por la glándula pineal, los núcleos abeniculares y las estrellas medulares del tálamo. Como tal, la glándula pineal, ¿qué es? Es la que nos ayuda a regular el sueño. Está compuesta por tejido conectivo como tal, es muy vascularizada y contiene las células que son los pinerocitos que van a sintetizar la melatonina para poder generar las fluctuaciones de las diurnas que van a permitir tener nuestro ciclo circadiano. ¿Correcto? Los niveles de serotonina N-acetiltransferasa son los que van a estar relacionados justamente al aumento de la actividad, disminución de la actividad luminosa, están elevados. ¿Correcto? Y estos se van a incrementar justamente también para tener más melanina, ¿correcto? Entonces, al haber exposición a la luz, ¿qué es lo que ocurre en este proceso? Se interrumpe la actividad de producción de melatonina, ¿correcto? Y como tal, se disminuye. O sea, cuando el cuerpo capta, identifica que hay luz, está amaneciendo, estamos despertando, esta producción de melatonina empieza a disminuirse, ¿correcto? Y como tal, esto va a generar por procesos de reajuste también. La producción es rítmica, pero como vemos que si tenemos un ciclo del sueño muy irregular, esto puede verse alterado. Por esa razón pueden disminuirse las producciones de melatonina como tal, ¿correcto? Y esto también puede tener ciertos efectos sobre nuestro estilo de vida, la actividad, etcétera, ¿correcto? Entonces, pero hasta ahí todo claro, ¿no? Sí.
Ya, listo. Entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre los sentidos. Los sistemas somatosensoriales como tal, bueno, la clase anterior hemos hablado un poquito de esto, pero es como para repasarlo, son los que van a recibir la información del medio y que van a generar pues especializados para pasar para transmitir la información periférica, correcto, hacia el sistema nervioso central a través de una serie de neuronas y relevos sinápticos. Correcto, los puntos N1, 2 y 3 así. Perdón, creo que voy a tomar un café más. Ya, entonces, como tal, va a haber una estructura de diferenciación en los receptores sensoriales que van a tener sus campos receptores para esa información y la modalidad sensorial, que es lo que vamos a ver, estímulo o receptor de un lado. No, es lo que hay. Ahora vamos a hablar de la visión, ¿correcto? La visión es lo que detecta e interpreta los estímulos luminosos, que son ondas electromagnéticas, ¿ven? Como tal que puede distinguir las cualidades de la luz. Esto va a generar que permitamos distinguir el brillo y la longitud de onda. ¿Ven? Esto para los humanos, por ejemplo, ¿cuánto está? Entre una longitud de onda de 400 a 750 nanómetros, que constituye la luz que nosotros podemos ver. Menos o más que eso, nosotros no vamos a poder ver. ¿Correcto? Vamos a ver primero la parte de la estructura del ojo. El ojo está compuesto, miren, esto de acá, la lente córnea, pasa la luz, cristalino, pasa la luz y va a llegar después hasta la retina. ¿Correcto? Ya. La pared, como tal, el ojo está compuesto por estas capas, que es una externa, una media y una interna. La parte externa es la que está fibrosa, correcto, y incluye la córnea, correcto, el epitelio corneal, y la conjuntiva y la esclerótida. Eso es lo externo, ya. La 2 es la parte vascular media y está compuesto por el iris y la coroides. Esa es la 2. Y la 3, que es es la composición interneural. Y aquí es donde vamos a encontrar la retina. Aquí como que la retina va a recubrir toda la parte posterior del globo ocular, salvo el punto ciego. En este punto ciego es donde hay un disco, es donde está el disco óptico, que es la cabeza del nervio óptico, que igual va a procesar la información, correcto. Y es el punto donde hay mayor agudeza visual, correcto, y donde se enfoca la precisión, la información. Ahora, vamos a ver que acá hay unas adaptaciones que se desarrollan para las variaciones. Esos son los bastones y los conos, ¿correcto? Son nuestros fotorreceptores. Los bastones, por ejemplo, tienen una sensibilidad temporal bajo a la luz de baja intensidad y detectan la visión. Esto nos permite ver en la noche, de alguna manera. En cambio, los conos son los de umbral alto y se usan en la visión diurna. Estas están presentes en la fobia y son de agudeza alta. En cambio, los bastones no están presentes en la fobia y tienen agudeza baja. Como tal, vamos a ver que hay una adaptación precoz y una presión este, tardía. Y vemos que justamente la visión de colores con quien está desarrollado, los conos. Los bastones no, ¿correcto? Bueno, y aquí tenemos un poco de la óptica del ojo, ¿no? Donde nos va a poder ver el sistema de los lentes. Vemos como hay una percepción en objeto a córnea. Vamos a ver cómo llega hasta acá. Listo. Primero ocurre una separación entre el aire y la cámara anterior de la córnea, que es lo que ocurre aquí. Luego hay una separación de la cara posterior y la córnea y el humor acuoso. Luego de ello, correcto, va a haber una separación del humor acuoso y la cara anterior del cristalino. ¿Ve? Todavía estamos aquí. Estamos, ¿eh? Listo. Vamos a ver el cristalino y el humor vítreo. Listo. Para aquí. De 1.38 y así. Esto nos permitirá generar un enfoque de la imagen y como tal va a poder generar una comprensión apropiada de los objetos que nosotros percibimos. Claro. ¿Sí?
Sí, pero se ha entrecortado Ujú. ahorita. Ah, ya. Lo último que mencioné del uso de las lentes. Sí, Dame un segundito. Entonces, a ver. Ahora, ¿se escucha mejor? ¿Sí? sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Como tal, el sistema de lentes es lo que va a permitir generar la reflexión, ¿correcto? Hay una separación entre cada uno de los espacios, ¿correcto? Con el aire. Por ejemplo, la primera separación entre el aire es la cámara anterior, la córnea. Aquí tenemos una refracción de 1,38, ¿correcto? Es lo que nos intentó enfocar la interacción y pase hacia el nervio óptico. El nervio óptico tiene esta información, la envuelve a un impulso nervioso, el impulso nervioso llega al cerebro y se puede interpretar correctamente la información, ¿correcto? Y bueno, estos son los índices de reflexión en cada una de las partes. No, por ejemplo, aquí en el aire nada más la imagen hay en reflexión de uno. Ya cuando entre la separación entre la córnea y el aire hay 1,38. El espacio que hay entre la cara anterior, por ejemplo, el cristalino y el humor acuoso que está aquí, esto de acá, acá está el cristalino, y esto de aquí, este espacio de acá, todo esto de acá, ¿correcto? Ya hay ahí esto de aquí, este índice de refracción, que es 1,33. Ahora, el índice de refracción entre el cristalino, ¿correcto? Miren acá, listo, la cara posterior, ¿ven? Y el, bueno, y el humor vitrio es esto. Y ya en el humor vitrio es 1,34. ¿Ven? Listo. ¿Se entendió eso mejor, creo? Sí, Sí, sí. ya, listo. Entonces vamos a hablar también de las vías ópticas y las divisiones de las lesiones de las vías ópticas. Como tal, los axones de las células ganglionares correctos en la retina van a captar la información a través del nervio óptico y lo va a generar y va a generar un trazo, va a generar una ruta de acá hasta que llegue a la corteza cerebral para que pueda interpretar, ¿correcto? Entonces vamos a ver que ascendiendo a través de ascendiendo por esta ruta, avanzando por esta ruta vamos a encontrar distintos puntos. Primero vamos a empezar desde el nervio óptico. Una lesión, más o menos esta es la ruta, vamos a hacer eso, ¿no? Listo. Por ejemplo, este es mi campo. Esto es lo que yo capto. Mis ojos captan esta información y aquí están las células ganglionares. Tengo mi nervio óptico, quiasma, tracto óptico, listo, cuerpo geniculado lateral, ¿ven? Listo. Y de ahí tengo tracto génico calcano y después la corteza donde va a ser procesado. ¿Correcto? Ese es el proceso por el que va, la rutita que va de paso a paso. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar si en este trayecto hay alteraciones? Aquí vemos las distintas consecuencias. ¿Ven? No sé si se logra ver que hay como una rayita más o menos ahí, una rayita roja, creo que sí se ve esto. Esto de acá sí se ve, ¿no? Que es donde nos señala dónde hay el problema. Primero, en el nervio óptico. Aquí está el nervio óptico. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Una sección del nervio óptico como tal va a provocar la ceguera en el ojo ipsilateral, que quiere decir mismo lado, mismo daño. ¿Correcto? Entonces, si fue lesionado el izquierdo es el que va a perder la vista. ¿Correcto? Listo. Y como tal va a generar una ceguera en el ojo izquierdo. Lo mismo sería si fuese en el lado derecho, solo en el lado derecho. ¿Esto por qué? Porque toda la información sensorial que llegó hasta ahí se detuvo. No llegó a más, no llegó a ser transmitida, correcto. Y esto va a generar que se pierda la capacidad de visión en ese ojo, ¿correcto? Porque ocurre antes del quiasma. Eso ténganlo en cuenta. Ocurre antes del quiasma óptico. ¿Listo? Ahora, por otra parte, en el quiasma óptico, si se produce una sección ahí mismo, en esta zona de acá, correcto, vamos a tener una hemianopsia bitemporal. Ambos campos visuales se van a ver afectados, correcto, y
porque aquí ya hay un cruce de la información, ¿ok? O sea, aquí la información llegó hasta donde debería estar y se integra la información de los dos ojos, ¿correcto? Pero acá pasó una lesión y generamos justamente este problema bitemporal, ¿correcto? Hasta acá se está entendiendo, ¿sí? Ya, y como tal, acá también se va a perder la información sensorial en los campos visuales temporales, tenganlo en cuenta. Ahora, una lesión del tracto óptico, o sea, todo esto de acá, ¿ven? Listo. Provoca una hemianopsia, pero miren acá, eso de acá, por ejemplo, correcto, contralateral. Esta se llama hemianopsia contralateral homónica, ay, perdón, me trabé. Homónima con conservación macular, ¿correcto? Que quiere decir que el campo visual permanece intacto, sin embargo, hay una lesión y como tal no se va a poder captar esta información de este lado, ¿correcto? Pero como se ve la información, o sea, todo estaba bien acá, el nervio está ok, el quiasma óptico está bien, pero el problema es la información que llegó hasta aquí. ¿Ven? Listo. ¿Ven? ¿Sí? Ya. Genial. Y bueno, y si se produjera acá, por ejemplo, también en el tracto génico lateral, génico no calcáneo, por ejemplo, acá hay una lesión ya de la corteza visual y por lo tanto no hay una destrucción de las neuronas de acá, sino que el problema es aquí en la corteza. Así que quiere decir que no hay quien interprete la información, ¿correcto? O sea, tu ojo está bien, tu nervio óptico está bien, pero el problema es ya a nivel de la corteza y no hay quien entienda la información. Es como que yo le mando información y llegue a la pared y la pared solo va a recibir la información y no va a hacer nada más al respecto, ¿correcto? Listo. Y en este caso, por ejemplo, acá en el punto 3 vamos a ver una pérdida del campo visual, ¿correcto? Pero en el campo temporal, ¿correcto? Aquí está, de forma cruzada. O sea, miren acá, ese es el mismo lado, ¿correcto? Ya, listo. Entonces, entender también eso, chicos, ¿no? Sí, ya, genial. Ahora vamos a hablar sobre la transducción auditiva, ¿correcto? Esta es como tal la transducción de la información de las ondas sonoras en energía eléctrica, que después van a poder transmitirse en el sistema nervioso. Estas ondas como tal van a estar, el sonido como tal es el que se produce por las ondas de compresión y descompresión, que son transmitidas hacia medios elásticos. ¿Y cuáles son estos medios elásticos? El aire y el agua. Vamos a entender lo que la unidad de medida son los decibelios, ¿correcto? Y vamos a ver que los decibeles se calculan, la fórmula es 20 por logaritmo de P sobre eta, que es la presión de referencia media de la frecuencia umbral y el sonido medio. Ok, tenemos también, hay que recordar oído externo, oído interno y oído medio, ¿correcto? El oído externo es el que va a dirigir estas ondas sonoras que están en el medio ambiente hacia el conducto auditivo, que es esto de acá. Esto es el conducto auditivo. ¿Correcto? Esta información va a ser transmitida hacia a la membrana timpánica, que es lo que nos interesa aquí, con lo cual estas ondas sonoras van a generarse y van a transportarse, van a empezar aquí el transporte, la transformación hacia impulsos eléctricos, ¿correcto? Y esto va a empezar por el funcionamiento de los martillo, yunque y estribo, estos tres huesecitos que son importantes para que esta información sonora empiece a transformarse en información eléctrica, ¿correcto? Generando lo que es un cambio. Ahora, como tal, en el oído medio ya empieza otra cosa, ¿ok? En el oído medio hay una transducción de la información, ¿correcto? Esto es a través de los conductos semicirculares. Ya, bueno, esto es más que todo ya también parte del oído interno, ¿correcto? Es donde está el laberinto óseo y membranoso. Estos conductos, que son los conductos semicirculares, que es lateral, anterior, lateral, posterior y superior, ¿correcto? Estos conductos tienen una cosa que es como una rampa vestibular,
la rampa timpánica y la rampa media. Aquí es donde se va a generar una transformación de la transducción de la información como tal, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos algo que se llama el órgano de corte. Creo que está en la siguiente lámina acá. Listo, aquí está la transducción auditiva. Que el órgano de corte como tal es el que se encuentra en la membrana basilar de la cóclea, ¿correcto? Y esto está rodeado por algo que es la endolinfa. Esta endolinfa que está al interior de la rampa, ese es el líquido que está ahí, ¿correcto? Va a colaborar para que se produzca la transducción auditiva, ¿correcto? Y después para que la información pase al nervio vestíbulo-coclear. ¿Qué ocurre? Aquí está el proceso. Vamos a hacerlo un zoom. ¿Bien? Listo. Ya. La onda sonora es emitida, ¿correcto? Va a generarse las vibraciones a través del órgano. Y las vibraciones son captadas por el órgano de corte. Estas vibraciones como tal van a generar una inclinación de los cilios de las células ciliadas que están ahí presentes. Esto va a generar un cambio en la conductancia por las concentraciones de potasio que están presentes en esa zona, ¿correcto? Y este movimiento de iones que va a generar un potencial de receptor oscilatorio, ¿ok? Y esto va a generar una liberación intermitente de glutamato, lo cual va a colaborar a que tengamos un potencial de acción intermitente de los nervios cocleares aferentes, ¿correcto? Listo. Ahora, ¿de qué está compuesto la endolinfa? La endolinfa como tal, ese es el líquido que está llenando el oído interno, ¿correcto? Está compuesta sobre todo por potasio y también por concentraciones de sodio, pero en bajas concentraciones, ¿correcto? Listo. Tenemos también lo que vendría a ser la perilinfa, que también es similar a este líquido, ¿correcto? Listo, pero son los que lo rodean. Entonces, ¿entendió esto también, chicas? ¿Sí? O sea, y eso es debido justamente a la curvatura de los cilios, por el movimiento de de estos de aquí. Aquí está. Estas las células y estos son los cilios que están acá. O sea, cuando nosotros recibimos las ondas sonoras, hay un movimiento de esta endolinfa. Y la endolinfa hace que se muevan los cilios y generen estos cambios. ¿Ven? Listo. Las células ciliadas se van a despolarizar y vamos a encontrar esta formación de potencial, no para poder generar la liberación de glutamato y tener el potencial de acción para poder generar el envío de información hacia los nervios, hacia el nervio. ¿Correcto? Listo. Entonces eso también se entendió, chicas, ¿no? Sí, ya, genial. Listo. Ahora vamos a hablar también del olfato, ¿no? Ya. El olfato, más que todo, es donde vamos a captar los estímulos químicos, detectamos estímulos químicos y los traducimos en energía eléctrica. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener primero acá la nariz, que es lo que nos es más importante para entender esto. Los orificios nasales son por donde primero entra la, estos estímulos químicos, ¿correcto? Luego pasa por la cavidad nasal y de ahí llega la nasofaringe. Más o menos esta es la ruta. Ahí ve. De aquí, acá y acá. Y esto es lo que nos interesa, el tracto olfatorio, ¿correcto? La cavidad nasal como tal va a contener una estructura llamada cornetes. Estos cornetes como tal son los que van a generar van a tener las células receptoras olfatorias y van a actuar como deflectores con esto que también genera una turbulencia en el aire y va a permitir tener un acceso hacia la cavidad nasal para que este aire llegue también y también que colabora a que el aire se caliente. ¿Correcto? Listo. Las células olfatorias que vemos acá, son estas de aquí, listo, van a ocupar un espacio de 5 centímetros. Eso es gracias a la membrana olfatoria. Esa es la ubicación, la distribución total. Correcto. Ahora, hay más de 100 millones de células en el epitelio olfatorio. Es esto de acá, correcto.
¿Y qué es lo que va a permitir captar estos estímulos químicos para después que sean convertidos en estímulos eléctricos? ¿Correcto? ¿Qué es lo que ocurre? Voy a ponerle zoom aquí. Listo. Esta es la capa de la mucosa, el cilio olfatorio, la célula olfatoria, célula de sostén y también como tal células de Bowman, glomérulos, célula mitral, bulbo olfatorio y el tacto olfatorio. ¿Listo? Eso se entiende también, chicos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Una molécula olorosa, o sea, molécula olorosa que nos permite, va a decir a olor A, B, C, D, etcétera. Esta va a llegar hacia nuestra nariz, va a pasar por las fosas nasales y con el aire que viene va a pasar a través de los cornetes, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay sustancias o proteínas acopladoras. Esto que está acá, listo. La molécula olorosa llega, ¿correcto? Se une a las proteínas de los receptores olfatorios y esto va a aumentar una actividad como tal para generar conversión de ATP a través del AMPC cíclico, ¿correcto? Aumenta los niveles intracelulares de AMPC cíclico y se produce una apertura de los canales, ¿correcto? Catiónicos de la membrana del receptor olfativo. ¿Y quiénes son? Sodio, potasio y calcio. Esta membrana celular como tal genera una despolarización, lo cual genera que el potencial del receptor actúe. ¿Ven? Listo. Potencial reactor receptor actúe. Listo. Y esto va a generar justamente lo que llegamos a la necesidad de un umbral, ¿correcto? Y va a generar el potencial de acción que va a ser propagado a través del nervio olfatorio para llegar al bulbo olfatorio para alcanzar la zona relacionada a la interpretación de esta información. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si tenemos alteraciones en el olfato? Creo que esto mucho ha pasado debido al COVID, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Anosmia, ausencia del olfato. Hiposmia, consistente en la disminución del sentido del olfato. Pero disosmia es una distorsión del sentido del olfato. Es así, es que yo huelo algo y digo que esto no es esto. O sea, por ejemplo, yo tengo algo a ver, una rosa. La huelo y digo, no, esto huele como a girasol. ¿Ven? Así, por ejemplo. Esa es la distorsión del sentido del olfato. ¿Eh? ¿Sí, chicas? ¿Se entendió? O sea, que como que un reconocimiento erróneo de lo que estamos usando, de lo que tenemos adelante. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a hablar también del gusto. En el gusto como tal, también son sustancias químicas que son detectadas y transducidas por quimiorreceptores en las papilas gustativas. En este caso vamos a ver que tenemos alteraciones. Ageusia, ausencia del gusto. Hipogenusia, disminución de la sensibilidad gustativa. Hipergeusia, aumento de la sensibilidad gustativa, o sea, está muy elevado. Algo que es dulce un poquitito, sube. Ay, perdón, sube. Disculpen el sonido, me golpeé cuando sube. Esto es, al subir, ¿qué va a pasar? Lo siente como una falsa sensación, por ejemplo, de algo que está muy dulce, no lo está. O una falsa sensación de algo que está muy picante, pero no lo está. Por ejemplo, o la disgeusia, que es una distorsión también del gusto y una sensación de sabor sin que se hayan estimulado los receptores gustativos, ¿ven? Entonces, sí, es como que sientas algo, sí, sabe a esto, pero no lo has comido, no lo has ingerido. Entonces, ahí es un problema. Y acá tenemos los botones gustativos, que están ubicados en la papila gustativa. ¿Ok? Bueno, hasta acá sí estamos entendiendo, chicas, ¿no? Sí, ya, listo. Entonces, aquí hay una transducción de la información, ¿correcto? Porque hay una transducción para cada uno de los tipos eh, de señales químicas que vamos a percibir, ¿correcto? Ya, estas sustancias químicas tienen distintas interpretaciones, ¿ven? O sea, pero vemos que es casi similar en algunas, ¿correcto? Como tal, las células soportes son las células que son las receptoras del gusto. Listo. Estas no van a responder a estímulos, pero sí van a colaborar. Las células, como tal, las células receptoras del gusto, que son los quimiorreceptores, tienen microvellosidades que van a proporcionar áreas superficiales, correcto, áreas superficiales, no para poder tener una captación más rápida de la información. Por ejemplo, para las sensaciones amargas están las moléculas estimuladoras, por ejemplo, ¿qué es esto?
¿correcto? Se une a un receptor de membrana acoplado a la proteína G y va a activar este proceso para permitir a generar canales y generar una despolarización. Eso es lo que ocurre. En cambio, el umami también va a pasar por el mismo proceso, pero no pasa lo mismo con los ácidos y los salados, sino son detectados directamente porque penetran los canales de sodio y en este caso va a generar el canales de sodio epitelial que están ahí y van a generar una despolarización en el momento. No tienen que pasar por este proceso que va a necesitar aumentarse, unirse una proteína G, de la proteína G va a generar otro proceso para aumentar la actividad, etcétera, y generar una despolarización para liberación de calcio. No, no puede pasar eso. Es la diferencia más que todo, ¿correcto? Ya. Y bueno, ahora vamos a hablar también de la barrera hematoencefálica. La barrera hematocefálica como tal es una membrana selectiva permeable que regula el paso de variedades de pequeñas y grandes moléculas al microambiente de las neuronas. Bueno, y creo que hemos hablado, y les mencioné en la primera clase, sobre su relevancia, ¿no? Como tal, esta a proteger a las células cerebrales de las fluctuaciones los cambios de la sangre. ¿Qué quiere decir? Que va a evitar que el cambio del pH, el medio interno nuestro, nos afecte. Presencia de agentes patógenos, ¿correcto? Bacterias, virus, parásitos, etcétera, va a tratar de evitar lo más posible que pase. Tampoco va a dejar pasar cualquier medicamento, ¿correcto? Es una barrera muy funcional, ¿correcto? Bueno, fue descubierta por Heinrich Edwin Goldman, ¿correcto? Es una barrera física, bioquímica y regulatoria. Ahora, no es perfecta porque existen zonas que no están protegidas, y eso es, por ejemplo, el plexo corideo, la neurohipófisis, la eminencia media y la glándula pineal, ¿correcto? Ahora, ¿quiénes van a comprender, quiénes van a componer esto? Está compuesto primero por, por las células endoteliales que están aquí, de los capilares cerebrales, por también por, ay, ¿dónde está esto de aquí? Acá le quiero hacer zoom. Ay, no, se fue otra diapositiva, perdón, ¿ok? Miren. Aquí está. Aquí están las células endoteliales. Listo. Pero miren quién más aquí está. El astrocito. El astrocito ayuda aquí porque, miren, así es como se conecta hacia los vasos sanguíneos, hacia los capilares, ¿correcto? Para poder generar el intercambio necesario para que las neuronas sobrevivan y reciban los nutrientes necesarios para que puedan seguir trabajando. ¿Ven? Eso también digamos que es una consecuencia de la especialización de las células, ¿no? Que pierden ciertas características para poder cumplir funciones específicas, ¿ven? Pero como tal, ¿esto qué es? ¿Es hermético o no es hermético? Miren el espacio entre célula y célula, casi no hay. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, por esa razón está muy hermético, está muy regulado y genera una separación para evitar que haya problema, ¿correcto? Ahora, ¿quiénes podrían atravesar tal vez la barrera hematocefálica? La L-Dopa, ¿correcto? Porque es un precursor de la dopamina. Mm, ¿Qué más, por ejemplo? Eh, Algunos medicamentos o alguien que encuentre estos puntos y que pueda pasar. Sí, es un poco complicado, ¿correcto? Endoles cerebrales son las que están en componentes de primera estructura y después quienes refuerzan esto de acá son los astrocitos. Y miren que una extensión de un astrocito con otra extensión de otro astrocito, miren cómo envuelven esto y prácticamente lo han aislado, ¿correcto? Lo que va a generar una membrana continua que es univasal como tal, ¿correcto? Y los pies terminales de estas membranas es los pies de los astrocitos. Listo. Ok, hasta acá también se están entendiendo, chicas. Sí. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, también esto de acá, de la regulación, porque sí, ¿quiénes más pueden atravesar la barrera hematoencefálica? Liposolubles, que vendrían a ser oxígeno y CO2, pasan a través de difusión simple, ¿correcto? Pero también dependiendo de esto de la liposolubilidad, ¿quiénes podrían pasar? Algunos medicamentos liposolubles, ¿correcto? Pero, o sea, tenemos que estar observando. ¿Quién más pasa? El agua a través de los canales de Acuaporin 4, Aqua, AQP4. Listo. Los hidrosolubles, por otra parte, van a necesitar un transportador para que puedan pasar a la barrera hematoencefálica, ¿correcto? Y cuando entran, como esto no es algo usual, va a generar cierta
inflamación, correcto, que puede generar ese señal de antes para poder controlar la supuesta infección, ¿correcto? Listo. Ahora, vamos a ver que, por ejemplo, debido a esto, va a haber un riesgo también, ¿no? Porque como tal, si hay una neoplasia, ¿no? Vamos a ver que todo esto está conectado. Entonces, digamos que debido a estar tan unidos, también hay una consecuencia, ¿no? Que predispone más al riesgo a que una neoplasia se pueda extender con más facilidad. Listo. Ok. Pero ¿se entendió eso, chicas? Sí, también. Sí. O sea, porque los procesos terminales de los astrocitos también es lo que vamos a conocer acá como podocitos del astrocito también. ¿Ven? Listo. Y ahora hablemos del líquido cefalorraquídeo, LCR. Este como tal es el que va a rodear toda la cavidad que encierra el encéfalo, correcto, y va a tener más o menos van a ser de 160 a 170 mililitros, no sé, 1,6 a 1,7 mililitros, no 160, perdón, me confundí. 1,6 a 1,7 mililitros es más o menos, eh, no, litros, perdónenme. Discúlpenme, las unidades de medida y yo estamos llevando mal hoy. Es 1,6 a 1,7 litros, más o menos, es el volumen que ocupa el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y como tal, que va a estar rodeando constantemente. Ahora, el cerebro humano como tal está recubierto por este líquido, ¿correcto? Y al día más o menos vamos a producir unos 500 mililitros por día. Ahora no me equivoqué, 500 mililitros por día. Perdón por las unidades de medida yo. Ya, correcto. Y el volumen circulante diario va a ser todo esto, ¿ok? 150 mililitros, 160. Y hay un recambio de secreciones, más o menos así, de 500 mililitros por día. ¿Ven? Listo. Este recambio quiere decir que todos los días se está produciendo esto. Y circulando, más o menos vamos a encontrar esto. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Proporcionar un medio constante y controlado para las células encefálicas, proteger el encéfalo de toxinas o endógenos, exógenas o endógenas, y proteger el encéfalo también de lesiones mecánicas mediante la absorción de impactos. Como tal, esto va a ayudar a reducir la, el- la fuerza con la que se ejerció un movimiento brusco, por ejemplo por accidente a alguien en algún momento le ha pasado que le cae una pelota en la cabeza jugando algún partido de fútbol, de vóley, cualquier deporte, lo que tenga en cuenta eso y ¡pum! ¿Y quién ayuda a amortiguar ese golpe? El LSD. ¿Ven? Listo. Ahora, ¿dónde se produce y dónde aparece? Se produce en las células epiteliales del plexo coroideo, correcto, y después va a fluir hacia los ventrículos, correcto, y va a pasar después al espacio subaranoideo que rodea el encéfalo y la médula espinal. ¿Ve? Listo. Ahora, hay unas dilataciones que están localizadas en el espacio subaracnoideo, que son las denominadas cisternas subaracnoideas. El líquido se va a desplazar, correcto, de forma unidireccional por todos lados y va a dar una vuelta al sistema. Estas fuerzas que van a generar este movimiento son las fuerzas impulsoras de, del líquido cefalorraquídeo que genera una presión hidrostática, ¿correcto? En condiciones estables, el movimiento del líquido va hasta la sangre venosa, lo que da una formación diaria de estos 50 mililitros. 500 mililitros, perdón, me equivoqué en la medida, discúlpeme, 500 mililitros, correcto, y que va a retornar. ¿Listo? Ahora, siempre hay que tener en cuenta la presión que se ejerce y también hay que tener en cuenta la composición, porque composición alterada, eso nos puede dar sospecha a un problema metabólico, quiere decir exceso de iones de hidrógeno, por ejemplo, exceso de CO2 o de oxígeno, o problema o escasez, listo de esto la concentración también de este bicarbonato, de glucosa, etcétera. Y vemos cómo vamos a compararlo con otras cosas. Por ejemplo, la diferencia, el LCR tiene los mismos niveles de sodio, cloro, carbonato y osmolaridad que la sangre. Eso quiere decir que si en sangre yo tengo, por ejemplo, este de sodio tengo 150,
el cerebro también. En el líquido cefalorraquídeo también debe tener 150, pero también ese valor está mal. Recuerden la hipernatremia, correcto. Ya, ahora, por ejemplo, en el SR, los niveles de potasio, calcio, glucosa, aminoácidos, pH, colesterol, proteínas tienen que ser menores al que hay en sangre. Correcto, eso ténganlo en cuenta. Y son mayores el magnesio y la creatinina que la sangre. Esos datos ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora que haya infecciones, a la hora que haya un problema metabólico, todo esto se va a ver alterado. Y para poder identificar correctamente con quién vamos a tener que tratar, vamos a tener que tomar en cuenta estos valores para saber si están dentro del rango normal o no. ¿Ven? ¿Se entendió esa parte también, chica? Sí, ya, listo. Ya, entonces recuerden la ruta aquí, por favor. Es líquido cefalorraquídeo que tiene moléculas proteicas disueltas, como esto, iones disueltos también, ¿correcto? Y ciertos otros componentes que permiten tener un equilibrio aquí en el medio interno, ¿correcto? Y que pueden verse afectados, no por agentes externos. ¿Ok? Listo. Ya. Ahora, también, ¿cómo vamos a absorber el líquido cefalorraquídeo? Eso se hace a través de las vellosidades aracnoideas que tienen, aquí están, que tienen proyecciones digitiformes, ¿correcto? Que atraviesan las paredes y van hacia los senos venosos, que va a generar esta recaptación del líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Para poder hacer este proceso de renovación. ¿Ok? Listo. Y bueno, eso sería todo. Ahí también, chicas, ¿ok? Ahorita voy a pasarles el postes. Un segundito. Ya, listo. Ahí está el chat. Ya lo pueden ir resolviendo. En 10 minutitos.
Ya, chicas, quedan 3 minutitos para cerrar el test, ¿ok? Chicas, voy a compartir pantalla, denme un segundito. La respuesta. Ya, entonces, y entonces vamos a hablar de la sesión 12. Vamos a hablar lo de encéfalo sentidos, el post-test, ¿correcto? Una lesión en el quiasma óptico, el paciente presentará hemianopsia bitemporal, ¿correcto? La intensidad de un estímulo somatosensorial puede codificarse mediante la frecuencia de descargas, la cantidad de receptores activos y el tipo de receptor. ¿Sí? Listo. El estímulo auditivo es traducido en un órgano de corte y la secuencia correcta es esta. ¿Ven?
curvatura de los cilios, entrada del potasio, despolarización, entrada de calcio y liberación del glutamato. ¿Se recuerda esto que les mencioné, no? ¿Por qué? Porque justamente aquí en los cilios se curvan, ¿por qué? Porque hay un movimiento justamente de lo que es la linfa, el líquido que está circulando. Esto va a generar que hay un cambio en la carga. Va a entrar el potasio, que es quien aumenta la carga hacia el entorno más positivo. Tenemos la despolarización. Ahora, esta despolarización colabora a que también entre más calcio y hay una liberación de glutamato. El glutamato es lo que va a colaborar a que enviemos ya los impulsos hacia al nervio, al octavo nervio. ¿Ok? Listo. ¿Ven? La barrera hematoencefálica permite el pase de L-LOPA, pero no de dopamina porque utiliza transportadores específicos. ¿Ven? O sea, lo que les mencioné, ¿no? Que este, por ejemplo, este de acá, este pasa, el transporte simple, ¿no? ¿Correcto? De frente pasa, pero el otro, los otras sustancias que no les mencioné, que no pasan por difusión simple o que no pasan simplemente por la barrera, van a necesitar transportadores específicos. Por ejemplo, el transportador del agua, ¿no? Listo, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes asociaciones nucleotalámicas funcionales corticales correctas? Está BLP, sensibilidad corporal, el giro postcentral. Esto de acá, por ejemplo, las, las, las zonas, esto de acá, repásenlo bastante, ¿ya? Porque si les van a preguntar, sobre todo por ejemplo, la de la cara, la del dolor, la que está relacionada al movimiento, no, todo eso de acá, y porque también hay una que es específica solamente de sensaciones, también, eso repásenlo bastante, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda, chicas, o una consulta, algo que no quedó claro? ¿Todo bien? Ya. Bueno, entonces creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia de nuevo y de todas maneras, bueno, si tienen alguna duda, consulta el pendiente del tema, me avisa. Bueno, y creo que esta sería la última clase por hoy. Bueno, de nuevo, muchas gracias y nada, que tengan un buen día, chicas, y pásenlo bien el resto de la tarde. Hasta luego.